En la parte 2 concluimos que una de las características importantes para ser un buen empresario o emprendedor era tener conocimientos de dirección de empresas y por tanto formarse en dirección de empresas. En esta parte 3 vamos a revisar algunas buenas prácticas de dirección, comenzando con un conjunto de reflexiones para tener una empresa exitosa. Si uno pudiera señalar algunos temas o aspectos de los cuales preocuparse y que en definitiva han marcado la historia de empresas exitosas, podríamos decir que en primer lugar las empresas exitosas comienzan y se traducen en algo más que ser una buena idea. En segundo lugar, hay toda una dinámica que rodea a las organizaciones y al negocio que éstas realizan. Es la dinámica del entorno de los negocios. En tercer lugar, crecer no es lo mismo que engordar. Vamos a revisar las características de un buen proceso de crecimiento. Relacionado con lo anterior, el crecimiento es sano si es sustentable. Y finalmente, sin ventaja competitiva no hay éxito. Entenderemos qué es una ventaja competitiva, qué características se requiere para tenerla. Comencemos. Una buena empresa, una empresa exitosa es más que tener una idea. Y esto quedó demostrado en la parte 2 que desarrollamos. En la parte 2 dijimos, empresas exitosas son empresas que parten detectando necesidades, definiendo formas de abordarlas, comercializando la oferta, financiando las operaciones y organizando convivencia. Por tanto, no se trata solo de tener una buena idea, necesita desarrollarla, hacerla realidad. Y para ello, estos 4 aspectos que revisamos en la parte 2 son fundamentales. Hay 3 aspectos que una empresa exitosa tiene y que conviene tener en cuenta. Primero, tiene un futuro claro. Un futuro refleja la posición deseada, refleja el escenario de llegada. Una empresa sin futuro es una empresa que no tiene destino. Elija el futuro. Segundo, el elemento esencial son personas y personas con un trabajo organizado. Estructure la organización. En otras palabras, defina los encargos directivos. Un encargo es una función y responsabilidad que se le asigna a una persona para ser parte del futuro que se espera lograr. Estructure la organización, defina los encargos. Tercero, es un equipo humano vivo una empresa. Organiza la convivencia. No es solo repartir encargos y responsabilidades. Preocúpese de cómo esas interacciones entre las distintas personas con los encargos distintos permiten lograr el futuro que se desea. Define el futuro, determina encargos, organice convivencia. Dijimos que detrás de una empresa exitosa siempre hay un profundo análisis de su entorno y un profundo entendimiento de la dinámica dentro de la cual se desarrolla su negocio. El diagrama que usted observa muestra el entorno de los negocios de una empresa. Un entorno que, como puede apreciar, está compuesto por distintos grupos de interés. Los círculos que usted ve se denominan grupos de interés. También se llaman stakeholders. Son grupos que determinan o afectan el resultado de una empresa. En el centro del diagrama, la empresa, su empresa. Existen 2 niveles dentro de este entorno. Un entorno más macro, el que está en la zona oscura, se denomina también entorno remoto o lejano, y un entorno más cercano, más del diario vivir de la actividad empresarial. Mira las flechas, todas apuntan hacia la empresa. Esto significa que cualquiera de esos elementos puede afectar sus resultados. Sin embargo, la diferencia que determina la lejanía o cercanía del entorno es que la empresa puede responder fundamentalmente a los elementos del entorno cercano. De allí la doble punta de flecha referida a estos elementos del entorno cercano.
Estos grupos de interés cambian, se transforman y por tanto la empresa requiere ir cambiando. Entienda su dinámica, construya permanentemente posiciones de su compañía que vayan capturando los cambios del entorno y, ¿por qué no?, transformando a través de su empresa su propio entorno. ¿Qué define un negocio? Equivocadamente muchas personas creen que el negocio lo define un producto, lo define un sector, lo define una oferta. Una forma de equivocarse en la definición es pensar que hablar de negocios es hablar de productos. He tomado una cita del profesor Peter Drucker, el padre del management moderno, para poder reflejar lo que en esencia constituye un negocio. El profesor Drucker dice: lo que nuestro negocio es no lo determina el productor, sino el consumidor. No lo define el nombre de la compañía, no lo definen sus estatutos, sino la necesidad que el consumidor, entiéndase el cliente, satisface cuando compra un producto o un servicio. Este sencillo párrafo le muestra que definir un negocio significa sintonizarse con la mente de su cliente, porque el negocio precisamente lo define un cliente. Por tanto, mire su empresa desde la perspectiva de la demanda, no de la oferta. Mírela desde los ojos del cliente. Salga de su empresa, párese en la acera del frente. Mírela desde los ojos del cliente y específicamente desde el punto de vista de la necesidad que está satisfaciendo con su negocio. Una buena forma de definirla, una correcta forma de definirla, es definir el negocio desde esta perspectiva. La perspectiva del consumidor, de la demanda, del cliente, de las necesidades. Definamos bien el negocio entonces. En esencia, si usted quiere definirlo de forma completa, hay que contestar 3 interrogantes fundamentales. ¿Qué necesidad satisface mi oferta? ¿En qué grupo se satisface dicha necesidad? ¿Y en qué requiero ser de excelencia para satisfacerla adecuadamente? El qué, necesidad, el a quién, qué cliente, y el cómo, siendo excelente en qué. Estas 3 preguntas le van a ayudar a definir su negocio. Respóndala y piense. Va a tener definido su negocio. Dele perspectiva al negocio. El negocio no es una definición estática. Es una definición que cambia en el tiempo. Cambia porque el entorno cambia, cambia porque usted quiere que cambie. En este sentido, la forma correcta de definir un negocio es separando lo que es el negocio hoy de lo que será el negocio futuro. 2 perspectivas de tiempo para la definición de su negocio. Pueden ser iguales o pueden ser distintas. No importa que sean iguales o distintas. Lo que importa es que si es distinta es porque es una definición suya que así sea. Y si son iguales, lo mismo, es una definición suya. Y que no sea, como el mismo profesor Drucker señala, la posición futura aquella que la marea de la economía y del mercado quiso para su empresa. Una vez definido el negocio actual y futuro, preocúpese de trazar el rumbo. Ese camino constituyen inversiones, constituyen directrices, focos estratégicos que le permiten pasar del hoy al futuro. Dele perspectiva a su negocio, proyéctelo. Una empresa es un ente vivo dentro de un entorno vivo. Hemos revisado un primer conjunto de conceptos para saber lo que es buenas prácticas de gestión. Dijimos en esta sección que hacer negocios es más que tener una idea. Requiere definir y detectar necesidades, comercializarlas, financiarlas y organizar la convivencia. En segundo lugar, dijimos que si usted tiene que especializarse en algo, especialícese en su cliente. En él está la base de una buena gestión. Está la base de la conformación de un negocio.
La necesaria dinámica de la organización nos enseñó que una empresa es una organización viva, dentro de un entorno que está vivo, que está compuesto por diferentes fuerzas que cambian, que se transforman. Si el entorno cambia, cambiemos. Si el entorno no cambia, cambiemos igual. Hágalo cambiar. La gestión de empresas exitosas es una gestión fresca, que se transforma, que se renueva, no es estática. ¿Es importante para una empresa crecer? ¿Qué se requiere para crecer? En la siguiente sección hablaremos del crecimiento sustentable, sostenible y de las ventajas competitivas.